Hola Omar, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Y tú? ¿A mí? Perdón Omar, se fue la luz, se está yendo la Ah, luz ok. aquí la Ciudad de México. Va y viene, entonces por eso no me pude conectar y Sí, sí, si no se te vuelve a preocupes. ir, te pido una disculpa, perdón. ¿Cómo Sí, estás? muy bien, Alejandro, mucho gusto. Bueno, como me mencionas, mi nombre es Icomar Susano para las redes sociales y estoy haciendo una serie de directos con diferentes ocupaciones, precisamente para ver la perspectiva desde la psicología, ¿no? Sí me Perfecto. comentabas efectivamente que tú tienes esta ocupación, sin embargo es lo que me interesa, ¿verdad? Conocer las diferentes ocupaciones y su relación como para con la psicología. En este caso, Alejandro, ¿te podrías presentar, mencionar a las personas cuál es tu ocupación? Claro que sí. Bueno, mucho gusto a ti y a todas las personas que nos están escuchando bueno, que nos están viendo en este en vivo. Como ya lo mencionaste, mi nombre es Alejandro Orozco. Tengo dos profesiones. Soy profesor universitario y soy escritor. Eh, Como profesor, imparto las materias de literatura, de escritura creativa. Tengo también una escuela, un centro de preparación de escritores. Y por otro lado también escribo, tengo una novela publicada, tengo varios guiones en proceso, ya hay una película que se hizo a partir de un guión de mi autoría. En fin, me dedico básicamente a las letras, a lo que es enseñarlas y producirlas y disfrutarlas también. Claro, Alejandro, te comento cuando yo era estudiante de psicología ya hace algunos años, por ahí una de las propuestas que teníamos en aquel entonces era elaborar algo así como unos videos que fueran de impacto para las personas, lo que ya hace el cine. De algún modo, pues esto era, para la psicología es un desafío, desde luego. Y tendría que meterse mucho a los temas de guionismo y desde luego a muchas cuestiones literarias para entenderlo, para poder dar el impacto que requería, hacerlo como tipo una terapia. Pero Ok. el cine ya hace muchas de estas cosas. No sé si en tu experiencia, como me comentas que tienes de hacer guiones, de escribir, no sé si me pudieras mencionar cómo lo relacionas tú con con la psicología, este impacto que puede dar el cine. Tu pregunta, Omar, es excelente porque sí está completamente relacionada con lo que tiene que hacer un guionista en varios aspectos. Primero que nada, la psicología tiene que ver muchísimo con el interior del producto. Te pongo un ejemplo, hay psicología de personajes, ¿no? Entonces tú no puedes crear un personaje si no conoces quién es, ¿no? Y para eso tienes que desarrollar todo un ambiente psicológico, nosotros le llamamos el ambiente interno, ¿no? A partir del ambiente interno, un personaje es capaz de reaccionar ante una situación de una manera completamente diferente a la que lo haría cualquier otro personaje. Y en la vida real tiene un paralelo innegable. Tú te vas a enfrentar de una manera diferente a una situación X a como yo lo haría simplemente porque somos seres humanos completamente diferentes, ¿no? Entonces, en esa primera instancia ahí está. Cuando se realiza la psicología del personaje, dependiendo el tipo de personaje que es, porque hay personajes bidimensionales, multidimensionales, etcétera, pero sí tenemos que verlo, por ejemplo, desde la niñez. Aunque tú no veas a tu personaje, a tu protagonista como niño, por ejemplo, Iron Man, que se ha puesto de moda los últimos 10, 12 años, ¿no? Nunca vimos a Tony Stark de niño, pero podemos inferir la clase de infancia que tuvo, ¿sabes? A partir de sus reacciones y de sus acciones como adulto. Entonces, esa es justamente la parte de la psicología a la cual nos enfrentamos los guionistas al momento de crear un personaje. Eso es hacia el interior del producto. Pero hablando del exterior del producto, ya estamos hablando, Mar, de la audiencia. ¿Quién va a ver tu película? ¿Quién va a ver la película? Y eso se vuelve muy interesante porque todos los personajes de todas las películas son representativos de algo. Ajá. Entonces Claro. tenemos a Jay Gatsby, que es el representativo del amor mal correspondido. Tenemos a Iron Man, que es el arrogante, que al final de cuentas tiene que dar la vida por alguien, ¿no? Capitán América es una persona que es completamente noble, de acuerdo, inocente, que no es lo mismo que ingenuo.
etcétera, etcétera, etcétera. Cada personaje tiene un representativo diferente y la audiencia reacciona a partir de esos representativos. Por eso la identificación con esos personajes se da tan rápido. Ya no te tengo que explicar quién es Superman, ya no te tengo que explicar quién es Leonardo DiCaprio en Titanic. ¿De acuerdo? O sea, tú sabes lo que representa. Y así se construyó el personaje. Entonces la psicología juega un rol muy importante al momento de crear personajes, ya sea en un guión de película o una historia, en una novela, en un cuento, etcétera, etcétera. Y por eso se nos recomienda mucho a los escritores que tomemos cursos de psicología. ¿Sabes? Claro. Porque de lo contrario no podríamos entender la mente de un asesino, por ejemplo. Imagínate haber creado a Hannibal Lecter y que no tuvieras tú un curso de psicología detrás de cómo funciona la mente de un asesino serial, por ejemplo. O los hombres, cómo hacemos personajes basados en mujeres, si no entendemos la psicología femenina, por ejemplo. ¿No? Entonces todas las mujeres estarían actuando como hombres, ¿no? O los hombres actuando o como niños, etc. Por eso creo que tu pregunta es muy relevante. Oye, Alejandro, por ahí entonces me viene a la mente que los actores tendrían que ser ese bracito de los guionistas y de los que preparan la película, ¿no? Tendrían que ser esas otras personas que también se prepararon y también tienen conocimientos psicológicos para poder ejercer efectivamente lo que tú quieres interpretar o lo que le quieres mandar a la gente, ¿no? No, Por ¿cómo, ¿Cómo serían esos aspectos? ¿También ellos tendrían que tener esta preparación psicológica? completamente, de hecho estoy casi seguro que sí la tienen, ¿eh? Creo que en las escuelas de actuación se les da psicología de personaje, porque no podrían encarnar a otra persona. Imagínate lo difícil que es que tú tuvieras que encarnar una persona que no eres tú, ¿no? Claro. Dime, dime. Sí, a lo que voy es que tú como guionista tienes relación con, por ejemplo, si tu libro se llega a hacer película, ¿tienes alguna relación con las personas que van a hacer la película? Ajá. El ideal es, a veces sí y a veces no. Te voy a decir cuándo no. Cuando el director de la película tiene miedo de que tú como guionista te portes mal en el set, diciendo, así yo no lo escribí, yo nunca quise decir eso, yo dije que tenía que caminar así, estás dirigiéndolo mal, ¿verdad? Entonces los guionistas no somos bienvenidos en el set, la verdad, porque nosotros imaginamos, al momento de escribir un guión, imaginamos nuestra película de cierta forma. Y llega un director y dice, yo voy a hacer mi versión de tu guión, ¿sabes? Entonces ellos Claro. hacen algo y tú como guionista dices, no, espérate, es que así no es, no me están entendiendo. Entonces, o no te invitan o hasta te corren. A ver, pero cuando tú eres respetuoso como guionista, eres respetuoso y aceptas que ese guión ya no es tuyo, que alguien más lo va a dirigir y que alguien más lo va a actuar entonces, y te presentas con cierto grado de humildad, eh, entonces muchos directores incluso hasta podrían aprovechar eso para asesorarse contigo, ¿no? Y te Claro. dicen, oye, aquí específicamente, ¿qué quisiste decir en esta escena? ¿Este diálogo lo podemos cambiar o es importante, sabes? Porque yo no lo estoy entendiendo de cierta forma, ¿no? Eh, entonces se da de todo. Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir. Oye, y así como lo estás mencionando, entonces también el director de cine tendría que tener algo de guionismo, ¿no? A la vez. Sí, en las escuelas de cine y sobre todo los que van para dirección, se les da por lo menos, hasta donde yo tengo entendido, entre 2 y 3 semestres de guión, ¿de acuerdo? Porque aunque tú no los escribas y no eres capaz de comprender el guión, vas a filmar cualquier cosa, lo que te pongan enfrente, tú nada más vas a decir acción sin entender que hay toda una estructura detrás, sin entender que hay toda una historia, que hay un arco dramático, una progresión dramática, todo eso, ¿de acuerdo? Un mal director filma lo que sea. Un buen director se detiene a estudiar el guión y decir, ok, yo no lo escribí. Hay directores que son pésimos escribiendo, pero son muy buenos directores.
¿de acuerdo? Entonces entienden muy bien el guión y hacen unas cosas increíbles al momento de filmar, ¿de acuerdo? Claro. Pero también hay de todo, ¿no? Hay malos directores que piensan que todo lo que está en papel se debe filmar y no es cierto. Oye, por ahí hace muchos años, bueno, ¿qué será? Unos 15, a lo mejor sí, por ahí 20 a lo mejor. Escuché en las noticias un niño de, ¿qué te gusta? 12 años, 13 años, no sé si hasta 11, que escribía sus libros, ¿verdad? No sé tú desde qué edad escribiste, pero lo que me vino a la mente en aquel entonces fue, pues es que alguien que escribe tendría que tener muchas experiencias, pero no sé si me pudieras quitar a lo mejor de mi error. Una persona que escribe tendría que tener experiencia o imaginación nada más. Qué buena pregunta. Para mí son las dos. Para mí son completamente las dos. Y regresamos a tu pregunta anterior, en la cual hablábamos de representativo. Tal vez yo no tengo que matar a nadie para poder escribir la historia de un asesino, pero sí sé lo que es tener ese grado de coraje. ¿Sabes? Que alguien se te cierre la calle, ¿no? Que alguien te corra de tu trabajo sin ninguna causa justificada. Entonces, es que con quién me desquito, es que si ahorita lo tuviera yo enfrente, ok, yo no lo voy a hacer, pero sí voy a crear un personaje que lo haga, ¿no? Eh, no necesitamos sufrir infidelidad para hablar de eso, pero sí sabemos de lo que es una traición, ¿sabes? Entonces, yo no le creo mucho a personas que hablan sin tener la experiencia, sin tener ese conocimiento de causa. Repito, no tienes que ir a la guerra para escribir una historia de guerra, eso creo que nos queda claro a todos. Pero ¿cómo relatas tú la muerte de un soldado en batalla si nunca te has enfrentado a la muerte? ¿Sabes? Ahora, no sé, esta historia que me estás contando del niño de 11, 12 años que escribía, habría que ver qué es lo que escribe. Claro. Y creo que se fue la luz de allá. Hola, hola. Hola, hola, nuevamente. Qué Pues aquí relajo, estamos nuevamente. qué Si gustas, relajo, man. no te preocupes. Sí, sí me acuerdo, yo vivía en la Ciudad de México, yo soy de allá, y sí Ok. había zonas como que se iba mucho la luz y sí lo recuerdo. La verdad es que aquí yo vivo actualmente en Morelia y está muy estable la luz y muchas otras cosas, ¿no? Ah, qué buena Pero, onda. No, aquí fíjate que está cayendo un aguacero muy fuerte y por eso se está yendo la luz constantemente. oh, ok. Entonces te pido una disculpa por eso a ti y a las personas que nos están escuchando. Sí, no, no te Este, preocupes. creo que nos quedamos en esto de las personas que son muy jóvenes, que tienen capacidad para escribir, ¿no? El ejemplo que yo te iba a poner justamente antes de que se fuera la luz era el de Ana Frank. Ana Frank, escribió un gran libro, no era de ficción necesariamente, eh, pero, pero sí hay personas muy jóvenes con una sensibilidad muy grande. Claro. Eso sí hay que mencionarlo. Entonces te digo, habría que ver este niño que me estabas tú mencionando hace un momento, de 12, 13 años, que escribía sus propias historias, a ver de qué eran, Sí ¿sabes? eran como Porque cuentos, ¿eh? Sí recuerdo, eran cuentos infantiles. ya, ok, entonces en ese sentido tal vez sí, y habría que ver el trasfondo y repito, esta parte de lo representativo, eh, porque aún los cuentos infantiles para que funcionen, el público infantil tiene que reconocer de qué les estás hablando, ¿sabes? Claro. En fin, por eso me Oye, gustó tanto la pregunta. y aprovechando esto, o sea, que me mencionas que el público infantil tendría que tener como que un conocimiento, yo sé que ustedes manejan una estructura. De hecho, en mi caso particular, alguna vez leí de guión, un libro que se llamaba El Guión, así tal cual. Y me di cuenta de que hablaban de una estructura para escribir y donde tiene que haber un comienzo, donde tiene que haber no sé, un desarrollo y un final, ¿no? Pero ya igual Torta me comentas un poco más. Pero después, aparte de esto de que me doy cuenta de que tienen que tener una estructura, recientemente veo a los humoristas, a los comediantes de stand-up que mencionan y refieren tener
clases de guionismo. No sé si me pudieras comentar un poco cómo está esa parte y por qué les puede funcionar tanto a un comediante. La razón, una de las tantas razones por las que creo que a un estandopero le puede funcionar una clase de guión es porque las rutinas están compuestas de momentos, ¿de acuerdo? Y cada momento tiene 3 actos. Entonces, los 3 actos vienen de Aristóteles, son los famosos 3 actos aristotélicos, y ellos tienen que comprender que para que funcione la broma, por ejemplo, el punchline al final, ¿de acuerdo? Es porque se preparó para ese momento. Es como el final de una película. Cuando al final de una película tú lloras, no es por lo que tú estás viendo, es porque se te preparó hace 2 horas para ese momento. ¿Sabes? Entonces, cuando Rocky gana o en la Sociedad de los Poetas Muertos, los chavos, ya sabes, se ponen de pie. Piensa en cualquier película que te haya gustado, sobre todo por el final. Ese final no hubiera funcionado si no hubiera existido el inicio de la película. ¿No? Entonces, si alguien llega a los últimos 20 minutos de una película y ve que el boxeador gana, él va a decir, pues no sé por qué se está entusiasmando nadie, o sea, no sé quién es él, ¿no? Entonces, en las rutinas de los comediantes, los 3 actos funcionan justamente así. Se prepara, se pone lo que se llama el setup, ¿de acuerdo? Entonces te voy a hablar de política, ¿no? Te voy a hablar de esto, ¿no? En cualquier rutina, ¿no? Un matrimonio, que ya ves que es una rutina recurrente, ¿no? Esta antagonismo a veces que hay entre hombre y mujer dentro de un matrimonio. El antagonismo es una parte fundamental del humor. Entonces por eso funciona muy bien, ¿no? El marido que no entiende a la señora y entonces nos burlamos de las mujeres que se burlan de los hombres, etcétera. Entonces el primer acto es el matrimonio, el segundo acto es la situación en sí y el tercer acto es cómo se resuelve y viene la broma, ¿sabes? O el regiomontano que viene a la Ciudad de México, ¿no? Entonces tenemos el primer acto, no, estoy en la ciudad, el segundo acto es la situación a la que se enfrenta, el tercer acto es cómo lo resuelve, ¿no? Entonces por eso, y de hecho aquí, como te comenté, tengo un centro de preparación de escritores, sí han llegado muchos estandoperos a tomar el curso de guión, por eso entiendo perfectamente la pregunta. Claro, y de hecho me llama mucho la atención esto, que se asocia tanto, pero por ejemplo yo te hago una pregunta, no sé si tú sigues a los freestylers también tienen esta cuestión del dichoso punchline. Hoy en día veo a este Franco Escamilla diciendo que son muy similares sus oficios. Yo no alcanzo a ver, tal vez porque no tengo clases de guionismo, pero no alcanzo a ver por qué a un freestylero le pueda servir lo mismo que le funciona a un comediante. ¿Tú tal vez me pudieras intentar explicar un poco esto? Es por exactamente lo mismo, Omar. Yo no puedo intentar hacerte reír sin importar cómo sea. No entiendo, si estoy entendiendo bien, por ejemplo, un comediante podría ser como estos, eh, Eugenio Derbez, ¿no? Etcétera, etcétera, que tienen un guión determinado y lo tienen que seguir, ¿no? Un estandopero como Escamilla, como Luiki Wiki, ¿no? Como hay otros ahí bastante interesantes, ¿de acuerdo? O el mismo freestyler que tú mencionas, que puede incluso llegar al grado de la improvisación, ¿sabes? Claro, Entonces, la improvisación no significa que tú te levantes delante en un escenario y digas lo que te venga, no la gana, digas lo que se te venga en gana, nada más porque eres gracioso. No funciona así. Incluso los que improvisan tienen que poner el setup al principio, que ese es el primer acto, ¿de acuerdo? El segundo acto es, repito, la situación, y el tercer acto es el famoso punchline, aunque sea una cuestión de improvisación, por eso son auténticos profesionales. Si no, cualquiera sería comediante, ¿estás de acuerdo? claro. No, cualquiera se pone de pie, dice algo gracioso. Ayer me peleé con mi esposa, jajaja. No, no tiene ninguna gracia, ¿sabes? En cambio, alguien que improvisa y que le dices, te toca.
¿no? Te toca, te subes, etcétera, etcétera, y tienes que hablar de esto. Ok, lo primero que tengo que hacer es poner el mood con el setup y decir, yo soy un extranjero que acaba de llegar a México. Entonces, fíjate cómo de inmediato ya entendemos el ambiente bajo el cual se va a contar la rutina o el chiste o algo así. O sea, es un extranjero que viene a México, sabemos los problemas a los que se va a enfrentar, ¿no? O un Claro. mexicano que va a la India, un mexicano, ¿no? La otra vez fui a China y ya que no saben qué me pasó, ¿no? Entonces, ok, ya estoy entendiendo el asunto. ¿Sí estoy respondiendo la duda? Sí, sí, claro. Nada más que me vienen varias, o sea, otras dudas porque nada menos hace poco escuchaba a Al-Raki, no sé cuál de los Al-Rakis, pero él es uno que hace comerciales, ya muy viejito. Y este cuate hablaba, le preguntaron que cómo era posible hacer comerciales de tanta calidad o películas, porque creo que él fue el que colaboró para hacer una película con Gael García, algo así, ¿no? Pero lo que él decía es que él se fue a estudiar guionismo a Estados Unidos. Y entonces mi pregunta es esa, ¿por qué el guionismo gringo puede ser diferente del mexicano? En qué consiste la diferencia? Este es un tema un poco delicado porque hay gente que no le va a gustar la respuesta. Desde mi punto de vista, completamente es una perspectiva personal, es porque en Estados Unidos y en otros países, no únicamente ahí, pero en otros países, el cine y el guión son una industria. Aquí en México no tenemos industria. Hacemos muy bien muchas cosas, pero otras no. Te voy a poner un ejemplo. Somos muy buenos al hacer el guión de una telenovela. Entendemos muy bien el formato, entendemos muy bien lo que representa, ¿no? La mujer o la niña que viene de, ya sabes, de la ranchería, termina siendo encargada del aseo en la casa y el hijo de la señora se enamora de ella, ¿sabes? O sea, todo eso lo tenemos perfectamente claro porque son representativos sociales que como mexicanos entendemos muy bien. Pero cuando nos salimos del formato telenovela, por ejemplo, y nos vamos al cine, híjole, sí tenemos muchísimos problemas porque si te fijas, el cine no es una industria sana en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, tratar de hacer guiones para un comercial, que creo que la industria de los comerciales no la hacemos tan mal, ¿eh? Eh, pero el cine sí lo adolecemos muchísimo porque creemos que un, creemos que hacer un guión significa contar una historia y no es eso. Un guión, Omar, es contar una buena historia bien contada. Y contarla bien implica comprender la estructura del guión que tienes que hacer o que tienes que escribir, entender que no son 200 páginas o 100 páginas las que tienes que escribir, tienes que hacer una página bien y luego la siguiente, ¿sabes? Una escena bien y luego la siguiente. Y eso es algo que difícilmente se enseña en las escuelas de cine. Se nos enseña, o bueno, en las escuelas de guión, se nos enseña a que, la historia me gustó muchísimo y tiene un buen... Perfecto, sí, ¿no? Eso es parte de, pero las escenas no están bien cuidadas. Tenemos también un problema muy grande con respecto a los diálogos. Como mexicanos nos gusta resolver todo con diálogos, porque los guionistas de cine vienen de la televisión, ¿sabes? Entonces, si te fijas, las telenovelas son puros diálogos. Entendemos la historia con puros diálogos porque así es el formato y está bien, pero cuando tú llevas ese mismo formato al cine, dices, no, pues es que el cine tiene que ser acción, tiene que ser imágenes y no es diálogos que estoy teniendo. Entonces por eso tenemos películas que te hacen reír porque hay un albur, te hacen reír porque alguien dice una grosería, ¿no? Pero dices, pero sí, pero ¿cuál es la historia? No, pues en realidad no hay historia. Me reí porque te alburearon, ¿no? Claro. Entonces, esa es la respuesta. No tenemos una industria que nos esté enseñando, que nos esté exigiendo a tener buenas historias, ¿no? Al guionista, Omar, nada más para terminar esta respuesta rápido, al guionista es, si nos gusta tu guión, te lo compramos aquí en México. En Estados Unidos te dan un anticipo para que lo escribas. Oye, ya. Oye, esta cuestión que decías
en donde solamente importa pues la escena o lo que está pasando al momento, el albur. Yo hace rato lo escuché que se lo decían a Daniel Sosa, en donde él tiene alguna, pues, en su actuación, de repente él está diciendo algo, se está refiriendo a algo y de repente voltea y dice, ay, no tengo mis 20 pesos o algo así para desviar la atención de la gente. Pero no sé si esto tenga algún nombre, esta técnica en el guionismo, así como esta parte de desviar la atención o encasillarse en el albur o especificarse así como que algo que le dé menos prioridad al contexto, ¿no? Al entorno del guión, por ejemplo, como dicen las películas mexicanas. No sé si tenga un nombre o haya una técnica para eso. Sí, sí, sí la hay en guión. Si estoy entendiendo bien la pregunta, en guión se llaman los MacGuffins, ¿no? Que es, te voy a distraer haciéndote pensar que la historia va por acá, en realidad está yéndose por otro lado. Y cuando se hace de una manera profesional, ¿de acuerdo? Funciona perfectamente. No hay veces que pensamos que el protagonista de una película es una persona y terminó siendo la otra, ¿no? O pensamos que la historia iba por un lado y terminó yéndose para el otro, como el caso, no sé si viste una película hace 2 años, 3 años, que se llamó Parásitos, ¿no? Parásitos te hace pensar que la trama va por un lado y de repente se fue por otro. Y nadie nos quejamos. ¿Por qué? Porque estaba muy bien hecho. En cuestión de stand-up y de comedia, etcétera, etcétera, si se hace de manera, repito, respetuosa, respetuosa no quiero decir que no puedas decir vulgaridades, ¿eh? Hay gente como Polo Polo, que era uno de los grandes estandoperos de nuestro país, que era la persona más pelada, vulgar que vas a encontrar en la vida y era chistosísimo. ¿Sabes? A lo que me refiero con respetuoso es no insultes la inteligencia del público. Eso es lo único que... Entonces, cuando un estandopero o un actor o un guionista, aquí sí no importa quién sea, piensa que porque alguien eructa o se suelta un gas o dice una grosería, eso es gracioso, no lo es, ¿sabes? Tienes que preparar el entorno para que el eructo sea gracioso. ¿No? Claro. Entonces, esto que me estás diciendo de Daniel Sosa, se me olvidaron mis 20 pesos, es una técnica de distracción, pero seguramente está bien lograda, está bien hecha. Entonces la gente está esperando que alguien diga eso, ¿no? Si te fijas, es la misma técnica que hacía el Chavo del Ocho, Chespirito. Es que no me tienen paciencia, ¿no? Entonces dices, Claro. esa es una distracción porque ya se les acabó la trama. Sí, pero funciona, ¿sabes? Y nunca hubo, por lo menos en las primeras temporadas del Chavo, no, yo no sentía que hubiera un insulto a la inteligencia de la audiencia, ¿de acuerdo? El pi, 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 todo eso que hacía el Chavo del Ocho, ¿de acuerdo? Era genial, era un distractor porque toda la rutina, el Chavo del Ocho eran varias rutinas dentro de un mismo programa, toda la rutina tenía que terminar ahí, Chespirito lo sabía. Tenemos que terminar con Don Ramón dándome un golpe y yo llorando en la esquina, ¿sabes? Tenemos que terminar con yo aventando la pelota y Kiko llorando en las escaleras y Doña Florinda tiene... Lo mismo, ¿estás de acuerdo? Y funcionaba de manera impecable, siempre, sí. De hecho, los que vemos el Chavo del Ocho estamos esperando que eso pase, ¿sabes? Entonces Así me es. imagino que con Daniel Sosa pasa algo similar. Estamos esperando el distractor porque él nos está llevando hacia allá. Quiere decir que lo otro no era lo importante, creo. Oye, ahorita se me viene a la mente que probablemente también haya guionistas de teatro, no lo sé, pero supongo que sí. Pero en el teatro entonces sí funcionaría un poco esto que estamos hablando, ¿no? La cuestión de que de repente se te pueda olvidar o que utilices como muletilla decir algo recurrente, algo continuamente frecuente. Se me vino a la mente un freestyler también en batallas escritas, en donde este cuate cada rato decía, les conté que mi mamá me dijo que no te dijera tal cosa, y el cuate lo repetía y lo repetía de vez en cuando, pero yo veía que era como una muletilla para él recordar las cosas que tenía que decir. Y no sé si en el teatro también ocurra. ¿Cómo sería? ¿Hay una diferencia entre escribir para cine y para teatro? Sí, y es muy grande. Eh, Son dos artes completamente diferentes en cuestión de lenguaje, por ejemplo.
El lenguaje me refiero al lenguaje escénico. Te voy a poner un ejemplo. Y el primero, el que salta primero a la mente. Cuando tú escribes para teatro, tienes que darte cuenta de que estás encerrado en un escenario. Por mucho que puedas cambiar la escenografía, ¿de acuerdo? La gente sabe que estás en un escenario. Ajá. En cambio, en una película, pues tienes todo para que un protagonista se vaya a otro país, a otra dimensión, a otro planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero que nada es eso. Segundo, mantener la atención de la audiencia en el teatro es dificilísimo, ¿de acuerdo? En una película, sobre todo ya la forma en la que se escriben las películas en esta época, tú le puedes poner pausa a una película, ya, ¿estás de acuerdo? No estás viendo Claro. tu serie favorita, le pones pausa, te levantas, haces un sándwich, regresas y la sigues viendo, si quieres, si no la dejas de ver. En el teatro no puedes hacer eso. Todavía, gracias a Dios, ¿no? Entonces, un buen escritor de teatro, que se llaman dramaturgos, eh, tiene que estar manteniendo constantemente la atención de la audiencia, ¿de acuerdo? Sin menoscabo de la calidad de la obra. Y esto es, por eso creo que es de las artes más difíciles de lograr, porque lo fácil es hacer una broma para que la gente no, ¿sabes?, despierte. Y si la broma Claro. no tiene que ir ahí, no tiene que ir ahí. ¿De acuerdo? O- Entonces, claro. sí son dos lenguajes diferentes. Oye, de repente escucho a Larraqui decir que el futuro del guionismo es ¿cómo se dice esta parte? La actuación interactiva. Recientemente también veo al cuate este que anda hay un personaje, creo que es este inglés, que anda en lo natural, ¿no? Que a veces va al desierto, que a veces va al bosque, a veces va a una isla y él anda haciendo cosas, ¿no? Y de repente en Netflix le metieron como que esta parte de que quieres que vaya con los cocodrilos o quieres que se vaya caminando por acá, ¿no? Y entonces ahí le picas, me di a la tarea de picarle a todo lo que era erróneo, ¿no? Y le dije, pues que se vaya por los cocodrilos. Y dice, sí sabes que es muy peligroso, pero pues bueno, voy a tener que ir por ahí, ¿no? Y entonces se va por los cocodrilos. Y de hecho le tocó, pero me imagino que estaba bien planteado esto, le tocó como pelearse con un cocodrilo. Se veía chiquito el cocodrilo, pero se me hace como que fue pues actuado, ¿verdad? Pero en ese aspecto, eh, ¿por qué va hacia allá? O sea, yo en lo personal, como usuario, que a lo mejor pues, tenemos que a lo mejor vivir una transición en donde tengamos que adaptarnos a eso, pero a mí se me hace muy tardado ese tipo de película, ¿no? En donde, o serie, en donde tú le vas picando a diferentes escenarios y por qué no, o sea, ¿por qué podría ser algo futuro? Y por qué dejar de contar historias ya hechas, ya determinadas, a darte la oportunidad de crear nuevos escenarios? ¿Por qué crees que esto sea el futuro? O sea, yo no entiendo esa parte, no sé si tú la tengas ahí como presente. No, yo creo que es parte del futuro. Esto ya se ha intentado desde hace 30, 40 años. Ya existe. Eh, Creo que es una forma en la cual tú puedes hacer que la audiencia intervenga y se sienta todavía más involucrada dentro de la historia. Yo escojo lo que el protagonista tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso, te digo, es una forma de que él se sienta partícipe de la obra. Eh, es algo muy interesante, pero que al mismo tiempo le resta una transición orgánica dentro de la misma historia, que es lo que tú dices. O sea, la historia ya está hecha, sí, pero si se hizo bien, la historia fluye solita, ¿de acuerdo? Si se hizo bien, la historia te va a estar sorprendiendo constantemente. Cuando tú le tienes que poner pausa, como un videojuego, ¿no? Tú le pones Claro. pausa, sabes que ahora quiero que se vayas con los cocodrilos. Ya fui y ya estoy ahora descansando. Ah, ok, mañana te voy a mandar con los elefantes. Ya sé que vas, y de todas formas vas a acabar descansando, ¿sabes? Y de todas formas, entonces me estás dando la opción de más o menos escoger, pero es una opción muy plástica, porque de todas formas ya está hecho, ¿sabes? De Sí, todas sí, formas, claro. eso ya se grabó la parte de los cocodrilos, ya se grabó la parte de las avestruces, ¿no? Entonces, pues nada más yo estoy escogiendo, repito, es como un videojuego, sí creo que es parte del futuro,
pero no creo que vaya a ser el futuro absoluto eso, ¿eh? O sea, creo que el guión va a irse a otro lado. Creo que para mí el futuro de las historias, y es algo para mí muy triste. Como que se fue la señal ¿Sabes? o se fue el audio. Ah, no te Bueno, escuché ¿me esto último, escuchas? pero ya te escuché. Sí, ya te escucho. Ya. Que el futuro van a ser películas de 30 minutos, 35 minutos, Ah, ok. porque la audiencia ya no está soportando películas de 2 horas. Ya nos Oye, ya. distraemos muy fácil, ya nos dispersamos de manera muy sencilla. Entonces, para que la gente no deje, por ejemplo, de ver a la mitad una serie, ¿no? Pues ahora van a ser capítulos de 5 o 6 minutos y toda la temporada va a durar 1 hora y media, ¿sabes? Si tú te la echas en el camión antes de dormir, etcétera, etcétera, porque la gente ya no estamos terminando de ver las historias. Y no estamos terminando de ver las historias, número uno, porque ya no tenemos esa capacidad de concentración que teníamos antes. Y punto número dos, las historias son muy malas, Omar, la verdad. No, Claro. ya dices, ya el capítulo cuarto de WandaVision, ya dices, ya me quiero morir. Esto está asqueroso, ¿sabes? Este, pues es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, sí creo que, de hecho, ahorita estoy estructurando una serie de televisión con un amigo donde los capítulos van a durar 12, 13 minutos para que la gente no se aburra, ¿sabes? Claro. Yo creo que el futuro va más o menos por allá. Oye, Alejandro, por ahí recientemente estuve observando algún como tipo tutoriales de psicólogas que hablaban sobre cómo hacer mercadotecnia digital por medio de internet para psicólogos. Y alguna de ellas hablaba de esta cuestión del storytelling. Yo no entiendo muy bien el storytelling, pero yo me imagino que es un tipo de guionismo, ¿verdad? Pero no sé si tú me lo puedas corregir esa parte, pero aparte, ¿cómo crees que el storytelling te pueda servir para promocionarte mejor o hasta si tú quieres en redes dar pues que te gusta la marca personal, como cuidarla? ¿Cómo podría servir esto? Eh, Antes de responderte, se le está acabando ahora la pila a mi celular porque como no había Ah, ok. luz no lo pude cargar. Entonces, Si no quieres sé si hasta donde podamos llegue, ¿eh? seguir. Ok, no, Sí, pero hasta como donde... estoy viendo que Ah, hay ok. muchas preguntas de tu Sí, sí, claro. auditorio, a mí Podríamos me hacer un gustaría, segundo. sí, decirles a ellos que con todo gusto en otra la respondemos, porque no quiero ser grosero con ellos. Es que sí me quedan creo que Claro. 11%, y si desaparezco no vayan a pensar que soy grosero, es que ya no tengo pila. Eh, la parte del storytelling tiene que ver, es muy interesante porque por ejemplo, en la promoción de marca, que es una de las preguntas que tú hiciste, originalmente la promoción de una marca era decirte, aquí está el logo, aquí está el eslogan, misión, visión, valores, etcétera, etcétera, y yo soy el psicólogo tal, yo soy el guionista tal, mi escuela es tal, mi organismo es tal, ¿no? Mi institución. Eh, pero no me estás contando nada. Entonces volvemos a esta parte de los 3 actos aristotélicos que se me hizo muy inteligente. Las personas que empezaron a meter storytelling dentro de la mercadotecnia, por ejemplo, es ahora te voy a contar una historia. Y te voy a contar una historia en la cual la nueva Jeep, ¿sabes tal? Sí tuvo que estar ahí. Antes el comercial era la Jeep, ya sabes, en la montaña, ¿no? Y wow. Pero la gente decía, oye, yo no vivo en una montaña y quiero una Jeep. O sea, ¿por qué no me estás contando nada, no? Entonces ahora lo que hay que hacer es involucrar a las personas emocionalmente con la historia donde tú vas a colocar, por ejemplo, tu marca, ¿no? Esa es una de las partes con las cuales el storytelling está funcionando, donde tú, por ejemplo, un político puede utilizar el storytelling para generar empatía y vinculación con sus votantes, con el electorado, donde los haces partícipes de una forma completamente emocional. Imagínate que está pasando esto y de repente te quedas sin agua. ¿No te gustaría que alguien, ¿no? Te defendiera en la Suprema Corte, Imagínate que esto, entonces ya te das cuenta cómo empieza a funcionar, ¿no? Entonces la gente, Claro. ok,
Sí, claro, en lugar de llegar y decir, vota por mí porque yo te voy a representar en la Suprema Corte. Dices, ¿dónde he oído eso antes? No, este discurso Claro, ya se gastó, ahora las historias son lo que está gobernando el entorno. claro. Oye, por ahí, bueno, me voy a pasar a otras áreas. En el, bueno, es que me dejaste así como que pensando, ¿no? Pero bueno, me voy a meter un poco al tema de tu representación como encargado de tu negocio. Ajá. Porque veo que tienes ahí, como dices tú, das clases. ¿Cómo te metiste a esto? ¿Tú eras una persona que escribía? ¿Eres una persona que por ahí estaba metida o sabías lo que tú hacías, estudiaste para esto? ¿Y de dónde viene esa oportunidad o esas ganas de querer ahora enseñar? Ok, qué bonita pregunta, gracias. Sí, yo desde que soy niño sé que quería ser escritor. Eso siempre me gustó. A mí las letras siempre me gustaron. Me gustaban mucho las historias, pero me gustaban más las historias que yo podía leer. A mí la palabra escrita siempre me entusiasmó muchísimo. Estudié ciencias de la comunicación porque era algo relativamente cercano, pero, pero nunca pensé que yo me pudiera dedicar a esto, no sabía por dónde. Eh, y de repente empecé yo a escribir historias en la universidad y de una forma, no creo en las casualidades y no creo en nada de eso. Sí creo en que promociones tu trabajo, en que la gente se entere de que escribes, en que la gente se entere de que eres psicólogo, por ejemplo, que la gente se entere de esto, porque eventualmente alguien va a decir, oye, yo necesito un guión. Ah, ocurrió por los noventas y de repente me habló por teléfono y me dijo, yo me acuerdo que tú escribías en la universidad, ¿tienes algún guión para mi serie de televisión? Y dije, sí, ¿sabes? Y el guión terminó siendo parte de la serie de televisión, es una serie de televisión que en los 90 se llamó Cuentos para Solitarios, que salió en Universal Channel. Eh, Luego la vida me llevó por otros lados. No supe en ese momento quedarme en la industria del cine y la televisión. Me fui por otros lados. Y de pronto la vida me volvió a regresar para acá, pero ahora sí ya fue de una manera completamente voluntaria. Ya dije, yo me quiero dedicar a mi pasión y háganle como quieran, ¿sabes? Eh, entonces, en la sala de mi casa, un día armé un blog y dentro de ese blog, yo, además de que ponía mis historias, de repente alguien me dijo, deberías de dar clases. Y dije, sí, estoy pensando justamente en hacerlo. Entonces me empecé a preparar para poder dar clases de esto, porque pues, si no cualquiera sería maestro, ¿no? Entonces empecé a ver cómo se estructuraba un cuento, cómo se estructura una novela, cómo se estructura un guión, ¿no? Entonces empecé yo a promocionar mis clases y esto tiene como 12 años más o menos. Mi escuela se llama La Tostadora de Pan y al principio nada más tuve un alumno nada más, ¿no? Y a partir de ahí empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Y ya la gente ya se enteró de boca en boca, es cuando me empiezan a preguntar cuándo abres el siguiente curso, cuándo viene, sabes, oye, quiero escribir una novela, cuándo abres este curso, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y por otro lado también descubrí mi vocación de docente. Alguien me invitó, una gran amiga me invitó a dar clases hace muchos años también y me gustó, me di cuenta de que como maestros sí podemos tener un impacto positivo en los alumnos, ¿sabes? Hay gente, y esto es uno de los grandes orgullos que puedo yo mencionar, que después, no son todos obviamente y no son muchos tampoco, pero que me han llegado a decir, gracias a tu clase, ahora quiero escribir. ¿Sabes? Gracias a que fuiste mi profesor, ahora soy columnista de tal revista, ¿no? Y en realidad no estaban estudiando para eso. Y ahora son novelistas, ¿sabes? Y una de ellas ya va a estrenar su obra de teatro, otra ya terminó su primer libro, ¿no? Entonces, ok, sí estoy impactando y eso la verdad es que es muy bonito. Entonces, junto las dos, mis dos vocaciones, la de la docencia y la de la escritura. ¿No? Entonces, la verdad, en ese sentido, me considero una persona muy privilegiada justamente por eso, porque no todo el mundo puede dedicarse a lo que le apasiona y vivir de eso.
Oye Alejandro, ya igual voy cerrando, pero te hago, bueno, en este caso una última pregunta. En la cuestión de los podcasts, en donde, a diferencia de lo que hablábamos de que las historias ahora vienen más cortas y demás, pero los podcasts de algún modo son largos, el mío nada menos es de 1 hora, pero hay podcasts más que duran 5 horas, yo me he escuchado algunos, pero sí se requiere mucho el proceso atencional. En ese aspecto, ¿cómo crees tú que pueda tener una estructura de guión un podcast y cómo lo argumentarías? O sea, ¿cómo tendría que tener esa estructura? No soy nada experto en el tema. Los podcasts que yo he escuchado y que sigo, me doy cuenta de que tienen vida propia, son orgánicos. Entonces, es como esta conversación que estamos teniendo tú y yo más o menos, ¿no? Claro. Que ya ves que me diste, la entrevista va a ir dándose, la entrevista se va a ir dando. Y afortunadamente hay muchísimas personas que les gusta mucho eso, ¿sabes? Darse cuenta cómo va. Comenzamos a hablar de cine y terminamos hablando de América Chivas, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque para las personas el fenómeno que tiene el podcast es la capacidad de acercarse a una conversación de dos personas que ellos respetan. O de 20 personas que ellos respetan, ¿no? Y cuando digo respetan, no quiere decir que hay que respetar a Omar. No, están respetando la conversación que están teniendo. Hay conversaciones en las cuales no queremos escuchar, ¿estás de acuerdo? No, dices, no estoy de acuerdo, no me gusta, no tengo ese punto de vista, pero hay conversaciones muy ricas donde una persona se detiene y empieza a preguntarle a alguien algo de cualquier tema y lo disfrutan mucho. Lo que yo he estado intentando sacar 2 podcasts, todavía no entiendo muy bien ese fenómeno, entonces yo los sigo queriendo guionizar, ¿sabes? Ah, parece que ya te recuperé. Se ve un poco la señal, pero no te escucho. No sé si... A ver si quieres hablarme. Parece que se fue el audio, ¿eh? Pero no sé si vaya a regresar. ¿Por qué no te escucho? Pero no sé si tú me escuchas. No. Bueno, parece que ya se terminó. Igual por ahí voy a hacer la invitación con Alejandro de la tostadora de pan para una segunda ocasión que podamos tener esta conversación que fue tan agradable. Igual me voy despidiendo, voy a hacerle la invitación para próximamente tenerlo. Este podcast va a estar saliendo aproximadamente por ahí en julio, pero lo pueden ver aquí en Instagram, va a quedarse colgada la primera parte y después esta segunda parte. Estuvimos hablando de temas muy interesantes. A mí me pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram como Sicomar Susano, y adicionalmente ya tenemos el canal de podcast Perspectivas Psicológicas, lo pueden ver también en YouTube y en Facebook. De igual forma, les comento que pueden encontrar a Alejandro en su Instagram como La Tostadora de Pan. Realmente yo ahí lo encontré, de hecho él estaba haciendo una publicidad, le piqué y pues ahí me puse a conversar con él. Entonces, pues esperen, ¿no? Él dio pie para que le pudiera entrevistar. Me parece como que es un tema muy interesante lo que se estaba platicando con él, y a mí mismo me da herramientas como para continuar haciendo mi podcast y demás. Íbamos a empezar a hablar del podcast, pero bueno, entonces voy a cerrar aquí. Les recuerdo, mi nombre es Sicomar Susano y pues por ahí voy a unir estos 2 videos para meterlos al YouTube, y en este momento pues ya me despido. Así que tengan excelente noche, hasta luego.